cada falta de provisión, te ruego que la puedas dar, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la honra a ti, Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, queremos, con la ayuda del Señor, hermano, le damos toda la honra y la gloria al Señor. Le damos gracias a los que estamos acá y a usted que nos brinda su amable sintonía. Que sea propicio el Señor, que sea propicio su Espíritu Santo y que nos pueda bendecir en el nombre poderoso de Jesús. El domingo yo hablaba de un tema en el que pudimos ver que todo decreto contrario a nuestra vida, todo decreto contrario a nuestra casa, a la iglesia, a la familia, todo decreto dice que Cristo en la cruz lo clavó, dice que venció a las potestades, venció toda hueste de maldad, toda potestad, todo espíritu inmundo. Entonces, hay una lucha, hermano, hay una lucha que tal vez usted en este momento está librando, porque hay cosas que como cristianos las vamos a tener que enfrentar. Yo les mencionaba el domingo que la conversión es una sola vez, pero el proceso, una vez nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, es para toda la vida, es decir, ese proceso de perfeccionamiento. Es que, miren, nunca, si usted revisa cómo operaba el Señor Jesucristo, se va a dar cuenta de que nunca estaba en un solo lugar, siempre buscaba al necesitado, buscaba al pobre, a la viuda, al huérfano, siempre buscaba donde había una necesidad o la gente lo buscaba a él. El caso es que su ministerio fue un ministerio itinerante, es decir, fue un ministerio siempre en búsqueda de la oveja perdida, en búsqueda de la oveja perniquebrada, en búsqueda de alguien o de alguna persona que hubiese una necesidad. Entonces, eso nos indica que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien, le decía, vete y no peques más. Cuando sanó uno de los ciegos, le dijo, no regreses a esa ciudad, porque hay atmósferas como que son contaminantes. Entonces, hay un proceso de perfeccionamiento, pero el proceso de perfeccionamiento, muchas veces, valga el juego de palabras, en ese mismo proceso, Dios permite que pasen cosas en la familia, en el matrimonio, en la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué lo permite? Porque el perfeccionamiento es diferente cómo se perfeccionan las cosas en el mundo. Por ejemplo, hemos visto en este año de reconocimiento las 3 facetas que tiene un cristiano, entre otras. Vemos la faceta de labrador, la faceta de atleta y sobre todo la faceta de soldado. Cada una de esas 3 facetas tienen un proceso de perfeccionamiento. Si lo vemos como es en el mundo, el labrador se prepara de manera diferente en el mundo, pero también si lo vemos en el mundo espiritual es totalmente diferente. Entonces, cada uno de ellos se prepara de manera diferente. Por ejemplo, el atleta tiene que correr para adquirir resistencia, tiene que ejercitarse para tener flexibilidad en su cuerpo y una serie de cosas que hace, disciplina, entrega y una serie de cosas que le permiten a él ganar la carrera. Vemos al soldado, el soldado se prepara y en estas 3 facetas hay necesidades. Entonces, nosotros como familia vamos a enfrentar muchos procesos, tal vez estamos enfrentando muchos procesos y este tema, pues yo quisiera traerle mucha luz, porque hay cosas, hermano, que pues yo quisiera decirle otra cosa, pero hay cosas que vamos a enfrentar como familia, como cristianos, aún como ministerio. Porque realmente, hermano, estamos siendo atacados, la familia está siendo atacada, el ministerio está siendo atacado, hay situaciones en los hogares, hay situaciones en los trabajos, hay necesidades que de repente de la noche a la mañana surgen, hay personas que tal vez perdieron su trabajo, hay personas que tal vez están con alguna enfermedad, otros están lidiando con situaciones en su trabajo, en la oficina. Hay personas que tal vez están lidiando en este momento en el centro de trabajo con personas que se han levantado y tal vez quieren quitarles el puesto. Y una serie de cosas que se dan, vemos, estamos lidiando con la economía, estamos lidiando con todas las cosas que se están dando, la incertidumbre, la tristeza, el afán. Hay personas lidiando con depresión, con tristeza, hay personas tal vez lidiando con sus hijos o con sus hijas, hay matrimonios que están lidiando. El caso es que hay una serie de cosas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Miren,
Nosotros tenemos que revisar, porque yo les hablaba el domingo, que tal vez este slide lo tomé del domingo, porque tiene que ver con el tema del cual le quiero hablar. Fíjese que yo les hablaba el domingo de que el diablo utiliza 3 estrategias, entre otras, para separarnos del amor. Porque mire, en todo esto, porque no sé cuál sea su percepción, porque esta noche yo quisiera pedirle que a los que estamos acá y usted que nos ve, que revisemos cuál es nuestra motivación en Dios. Que revisemos, por favor, se lo pido, qué es lo que nos motiva cada mañana, cada momento, a perseverar en Dios, porque toca perseverar, hermano. Es un tiempo en el que nos toca perseverar y aferrarnos al Señor, porque no nos queda de otra. El cristiano, mire, yo le decía a mi amada que vamos a ver, porque también viene un tiempo de milagros, y los vamos a ver, pero van a haber milagros, o vamos a ver milagros, los que permanezcamos. Los que nos sostengamos en la fe del Señor, los que nos sostengamos en su gracia, los que nos sostengamos en el amor de Dios, en la esperanza que Dios nos da por el Espíritu y que estemos aferrados a Él para poder llegar y ver los milagros. Yo se lo digo en el nombre de Jesús, vamos a ver milagros en nuestra economía, vamos a ver milagros en nuestra casa, en el matrimonio, en el ministerio, en el trabajo, vamos a ver milagros, pero hay que permanecer. Entonces, este caballero, que el Señor lo reprenda, el diablo lo que hace es separarnos. Los milagros los vamos a ver cerca de Dios, no lejos de Dios. Entonces el diablo lo que quiere es mantenernos lejos de Dios para que no veamos los milagros. Y una de las formas que el diablo aleja, o una estrategia que utiliza, es que nos quiere mantener lejos del amor de Dios, para que nosotros nos sintamos indignos, acusados, que nos sintamos culpables y que no nos sintamos merecedores del milagro que Dios quiere darnos, y que busquemos por nuestra propia cuenta cómo resolver los problemas y no veamos realmente la mano de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Entre otras cosas, acusa, condena y separa. ¿Y cómo lo hace él? Les hablé el domingo, pues no quisiera ahondar en ese tema, sino que una de las cosas que el enemigo utiliza es que él acusa, condena y separa, como se lo acabo de reiterar. Pero él lo hace en función de derechos que nosotros hemos dado. Entonces, sé que el domingo lo hicimos, pero si usted no vino el domingo, no escuchó el tema o estaba por otro lado ahí, producto de la visitación del Señor. Entonces, primero, hermano, hay una realidad que tenemos que enfrentar. Yo no quiero pararme aquí irresponsablemente a decirle de que todo va a estar bien, de que no nos va a pasar nada. No, tenemos que enfrentar batallas, tenemos que enfrentar luchas, tenemos que enfrentar incertidumbre. La palabra dice que es necesario, dice otra versión dice, porque es menester, dice. Hay una versión, la Reina Valera 60, dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Entonces hay tribulación, yo se lo he venido diciendo a lo largo de lo que hemos predicado, lo que el Señor me ha permitido predicar. Mi esposa se los ha dicho, usted lo ha escuchado de otros ministerios, lo ha escuchado de otros ministros, lo ha escuchado del apóstol Germán, lo ha escuchado del apóstol Sergio, y lo ha escuchado porque está en la palabra. Entonces nosotros no es que lo mencionamos por mencionar. Ahora, yo quiero pedirle algo. Entonces Dios nos manda a que podamos entender de que va a haber batallas. Y yo le he dicho que, con todo respeto lo digo, pero el lema de campaña de nuestro Señor Jesucristo era: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Entonces necesitamos ser mansos y humildes para reconocer que hay que buscar del Señor, que hay que permanecer, porque, hermano, el que va a llegar a la meta es el que permanezca. El que va a soportar todos los embates que se están dando es aquel que permanezca en Dios. Tenemos que permanecer fieles a pesar de lo que podamos estar viviendo. Mire, Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a hacer algo, pero nosotros tenemos que perseverar y guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermano, porque es difícil. Yo sé que algunos no la tienen fácil. Hay algunas familias que están peleando batallas internas y batallas externas. Hay personas,
familias que están peleando con problemas dentro de la casa, pero también tienen líos en el trabajo. Yo espero que en el nombre de Jesús los podamos superar todos. Hay personas que tal vez el lío es en el trabajo y la casa está todo bien, qué lindo, pero ese lío del trabajo les quita la paz. Cuando llegan a la casa tal vez el carácter les cambia, por ejemplo. Ahora, ¿hay aflicción, pastor? Sí. ¿Hay tribulación? Sí. Pero mire de lo que quiero hablarle esta noche. Mayor es el que está en nosotros. Entonces, mire, cuando yo le decía que con la ayuda del Señor, por revelación de su Espíritu, con esa dirección de la inteligencia y la capacidad que el Espíritu Santo nos da, es decir, la sabiduría que viene de Dios, nosotros tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos un Dios que es mayor que el mundo porque Él lo creó, si nosotros tenemos un Dios que es mayor que cualquier necesidad, que cualquier deuda, que cualquier problema, porque Él es el dueño del oro y la plata, Él es el Dios sanador, Él es el Dios proveedor, entonces la pregunta es, ¿qué tan grande es nuestro Dios para nosotros? Porque, mire hermano, a veces yo le he dicho que no es cuestión de confesiones de positivismo, no es cuestión de confianza, hermano, y tal vez su realidad es diferente. Porque, hermano, yo le quiero decir, no pierda de vista algo, que nosotros tenemos un Dios que es sobreabundante, nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, que Él actúa por encima de lo que nosotros humanamente conocemos. Pero nosotros tenemos que tener la plena convicción y la certidumbre que Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que tener la plena convicción y la certidumbre que Él va a hacer el milagro en la familia, que Él va a hacer el milagro en el trabajo, en el ministerio, en su casa, en su salud. Pero yo tengo que tener la plena convicción que Él es mayor que cualquier cosa de adversidad que yo pueda estar pasando en este momento. Ahí pues traté, no sé si se mira bien, se mira un soldado con 2 espadas porque hay batalla. Hermano, hay una batalla. Y la batalla es, el enemigo nos quiere separar del amor de Dios. Es que mire, nosotros no vamos a ver un Dios sobrenatural lejos de su presencia. Nosotros no vamos a ver un Dios que provee de manera sobrenatural lejos. El hijo pródigo, para ver la provisión de Dios, tuvo que regresar a la casa. Entonces nosotros no vamos a ver un Dios que sana lejos de su presencia. Necesitamos estar cerca. Pero hay algo muy importante, mire. Cuando yo pues estudiaba el tema, yo decía, Señor, qué tremendo, porque nosotros a veces no nos damos cuenta, porque estamos quizás afanados en otras cosas. Tal vez estamos buscando una solución al problema de manera humana. Está bien, oremos al Señor, clamemos al Señor y escuchemos lo que Él nos dice, porque tal vez en algún momento Él puede poner personas, puede poner circunstancias, puede poner un negocio que de una u otra manera nos va a abrir la puerta para poder ser bendecidos, si la necesidad es en el orden económico o en el orden laboral. Él puede abrir una puerta, puede llegar una información, algo va a hacer el Señor. Pero de lo que yo tal vez decía, Señor, ¿será que la gente, que la iglesia no se está dando cuenta que lo que quiere el enemigo es separar del amor de Cristo? Mire, el enemigo nos quiere separar del amor porque todo gira alrededor del amor. Cristo es el amor. Cristo dice que el que ama el que no ama, dice el libro de San Juan, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mire, todo lo que Dios hace gira alrededor del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice que Dios nos escogió en amor. Entonces su gracia, su misericordia se manifestó a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando Cristo resucita, dice que venció a las potestades, venció a todo aquello que tal vez en este momento nos está afectando en la economía, en la salud, en el trabajo, en la casa, en el ministerio, en lo personal o en lo particular. Entonces, el enemigo nos quiere separar del amor de Dios, pero hay una declaración del Señor, pero nosotros tenemos que tener claro que el Dios que vive en nosotros, que Cristo que vive en nosotros es mayor que cualquier situación del mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Y menciona 7 cosas que aunque no nos va a separar esto del amor de Cristo,
por más que quiere el enemigo, pero las tenemos que atravesar, hermano. Y esa es la noticia que yo les quiero traer esta noche. Usted dirá, pastor, ¿y dónde está la bendición ahí? Ahí mismo está la bendición. Más adelante, en el versículo 37 y 38, que usted lo ha leído, nos ratifica el Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vamos a atravesar estas 7 cosas, pero lo vas a atravesar de mi mano. Pero ¿qué quiero? Dice el Señor, que permanezcas en mí, que permanezcas en mi amor, porque el que permanece en su amor da frutos. El que permanece en su amor recibe bendición. El que permanece en amor florece, fructifica. El que permanece en su amor es aquel que va a poder ver milagros en su casa, en su vida, en su trabajo, en el ministerio, en todo lo que anhele, pero permaneciendo en su amor va a poder hacerlo. Entonces aquí nos habla el Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mire, de cualquiera de estas 7 tal vez nos está pasando en este momento. Romanos 8:36 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Entonces, mire, hermano, el versículo 36 nos refleja que por causa del evangelio, es que en el evangelio del Señor, en el Señor las cosas funcionan de manera diferente. Le he dicho que en el mundo 1 más 1 es 2. Quizás para el Señor en lo espiritual 1 más 1 puede ser 3, puede ser 2, puede ser 4. Lo que el Señor decida de acuerdo a su voluntad y propósito. Entonces aquí hay una realidad que nosotros estamos viviendo. La oveja que va al matadero es una oveja indefensa. A veces la oveja no sabe por el camino que va, pero esa es la oveja en lo natural. Pero nosotros en lo espiritual sí sabemos para dónde vamos. Bueno, eso espero. Porque tenemos un Espíritu Santo dentro, tenemos al Señor, tenemos su presencia. Por eso tenemos que permanecer en su amor, para entender y escuchar la voz de Dios e ir en el camino seguro. Ahora somos ovejas de su prado, vamos en el camino, pero Él va con nosotros, porque Él va al frente de nosotros como el buen pastor que habla Juan 10:10. Entonces, cuando veo que el Señor nos dice que hay 7 cosas que el enemigo quiere que nosotros suframos, o 7 cosas que atravesemos, porque aquí hay algo muy tremendo, hermano. Si usted atraviesa estas 7 cosas solo o sola, mi querida hermana, lo van a separar del amor de Cristo. Pero si las atravesamos de la mano del Señor, de la mano de Jesús, nada nos va a separar de su amor. ¿Por qué razón? Porque el versículo 37 dice, pero en todas estas cosas, mire, ahí está la declaración, que en el nombre de Jesús yo espero que usted la agarre, para que usted se ponga de pie, para que venza en cualquier batalla, para que esté de pie con fortaleza, y que entienda que todas estas batallas, estas 7 batallas que hay que librar, entre otras, estas 7 batallas que hay que librar, entre otras, pero que en el nombre de Jesús las vamos a vencer y van a generar una experiencia más en nuestra vida. El proceso hay que pasarlo. Y eso nos va a hacer más fuertes, nos vamos a fortalecer en Dios. Porque, hermano, después de una batalla, que es una batalla aguerrida, esas batallas que a veces nos dejan sin fuerza, tenemos que perseverar y vamos a tener más sabiduría, vamos a tener más convicción, vamos a tener más fe para futuras batallas. Es que, hermano, estas batallas las tenemos que enfrentar. Por eso hay que ponerse la armadura de Dios, de Efesios. Efesios dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Es que ahí está, el día malo va a llegar. Tal vez usted en este momento está atravesando el día malo. Pastor, ¿y dónde está Dios aquí? Romanos 8:37. Pastor, una enfermedad, Romanos 8:37. Pastor, que mire que tengo una necesidad, Romanos 8:37. Pastor, tengo problemas en el trabajo, Romanos 8:37. Pastor, tengo problemas en algo que me está pasando, Romanos 8:37. Pastor, ¿qué voy a hacer si la economía se viene abajo? Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese que el Señor es tan tremendo que Él pudo haber puesto ahí en la Biblia, a través de lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro o en la carta a los Romanos. Él pudo haber puesto ahí, pero en todas estas cosas somos vencedores. Él puso más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está la clave. Entonces nos quieren separar de ese amor.
Porque el Señor, en su gracia y en su misericordia, en el amor que nos tiene, es que nos va a socorrer. Pastor, ¿y qué hago? Romanos 8:37. Haga de Romanos 8:37 un versículo en el que cualquier momento, cualquier adversidad, dígale: Señor, yo te recuerdo Romanos 8:37. Ahora, la batalla la pelea usted. Hermano, no se canse, por favor, se lo pido. No se desanime. Pongámonos la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Pero que tenemos que pelear la batalla o enfrentar la batalla, lo tenemos que hacer. Y mire lo que dice 1 de Juan 4:4. Dice: hijitos, el amor de Dios, no se olvide, el enemigo nos quiere separar, pero tenemos que estar cerca del amor de Dios. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Aquí, si usted lee en el contexto, a partir del versículo 1, está hablando del espíritu del anticristo, de todos aquellos que hablan en contra de Dios, porque esos son los diablos que nos quieren separar del amor de Dios. Entonces, a todos esos que se oponen, a todos esos problemas, a todas esas personas que nos dicen cuestiones negativas, que nos dicen no vas a salir, que dicen no vas a llegar, no vas a poder superar ese problema, todos esos, dice el Señor: hijitos, dice el Señor, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si usted agarra 1 de Juan 4:4 y Romanos 8:37, hermano, no le tiene que quedar duda de que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es el problema? Pastor, es que estoy pasando una necesidad. Hay que pasarla, hermano. Hay que atravesarla. Pero por favor le pido algo. Tenemos que permanecer en su amor. Porque si nos alejamos de Dios, si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, si nos desanimamos, hermano, nos va a llevar el río. Y va a ser una correntada tremenda. Entonces, es que yo quisiera decirle otra cosa. O sea, yo lo que le estoy trasladando es que mayor es el que está en nosotros que cualquier problema. Pastor, una enfermedad, mayor es el que está en nosotros. Pastor, ¿y cómo hago con este lío? Mayor es el que está en nosotros. El que es mayor, nuestro hermano mayor, Cristo, Dios mismo, nos va a dar la salida, nos va a abrir la puerta que necesitamos que se abra. Entonces Él, porque viene un tiempo, acuérdese, viene un tiempo de milagros, así como va a haber un tiempo de necesidad. La iglesia, nuestra casa, nuestras vidas, vamos a ver un tiempo de milagros. Vamos a ver el respaldo de Dios en muchas cosas. Ahora le quiero pedir algo: no monetice lo de Dios, porque lo que Dios yo percibo en el espíritu eso, que la mayoría de las personas monetizan lo de Dios y lo espiritual no es para monetizarlo. Porque su palabra dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿cuáles son las añadiduras? Entonces no moneticemos al Señor, hermano. Porque lo que Dios va a hacer, mire, los principios de Dios duelen. Pero yo prefiero un Dios de cerca que un Dios de lejos. Yo prefiero un Dios de cerca que me diga que estemos contentos con sustento y abrigo, porque sé que Él me va a proveer, y no un Dios de lejos, que no lo escuchemos, porque tal vez nuestro afán es económico, porque nuestro afán es materialista, y eso es lo que Dios nos está cambiando. Mire, a todos, producto de este tiempo que Dios está permitiendo, nos está cambiando la manera de acercarnos a Él. Lo que Dios quiere es tenernos cerca de Él. Entonces, estas 7 cosas, como les decía, tenemos que atravesarlo. Dice que cuando se habla del más grande, dice que en el original, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el original dice que es el más grande. Es el más grande, dice, en edad, en amplitud, en estatura. Eso es lo que dice el original. Entonces, mire, yo algo que le quiero garantizar, porque yo lo he vivido, es que Dios no nos va a dejar solos, que Él va a operar y va a hacer ese milagro que necesitamos. Pero por favor no nos alejemos de Él, permanezcamos en Dios. Pero estas batallas las tenemos que enfrentar. Hermano, tenemos que enfrentar estas 7 cosas.
Pero acuérdese, primera de Juan 4:4, Romanos 8:37. Acuérdese. Pastor, ¿qué hago en la tribulación? Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Romanos 8:37. Porque en todas estas cosas, y lo que tal vez usted esté viviendo, somos en Cristo, somos más que vencedores. Entonces ahí está la clave. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es aquel que es gobernado por el Espíritu, que es guiado por el Espíritu, que es más que guiado también, es confortado, cuando usted necesita algo, el Espíritu le suple. Entonces hay que pasarlas, hermano. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro, espada. Es que yo sé que usted quisiera que yo pusiera ahí provisión, que pusiera, ¿cómo se llama? Multiplicación, fructificación, que pusiera en el número 4 ahí, qué sé yo, abundancia, que pusiera en el 5 dones, porque eso es lo que anhelamos a veces. Mire, yo creo que algo que está bien claro para la iglesia para la iglesia en este último tiempo, hermanos, los que estamos acá y usted que nos ve, es que Dios cambió la estrategia con nosotros. Es que ya, miren, ya no podemos seguir viviendo un evangelio de hace 5 años, por ejemplo, de hace poco le estoy diciendo. Ya no podemos seguir esperando en Dios de la misma manera de hace 5 años. No, Dios nos está llamando la atención, porque Dios lo que quiere es preparar valientes, guerreros valientes. Es que, hermano, a nosotros nos toca pelear la batalla por la familia, por nuestros hijos. Pastor, pero es que mis hijos ya no los aguanto. Hay que pelear la batalla, hermanos. No nos cansemos de orar, de ayunar, de lo espiritual, que el Espíritu Santo le habilite y le diga cómo. Ore por ellos, ahí estén dormidos, agarre aceite y no le vaya a echar aceite a la ropa, pero póngase en sus manos, únjale la ropa, haga, a veces parecen locuras, pero son estrategias espirituales. Mire, cambie el decreto. Si usted, perdón hermanos, en el mundo natural, ¿y por qué ponen a San Antonio que el Señor lo reprenda de cabeza? Porque le creen algunos. Entonces hacen algo diferente. Entonces ponga de cabeza no a ese que mencioné, sino que ponga de cabeza al diablo con su autoridad. Es que, hermano, es el tiempo de los valientes, se lo he dicho, porque a veces, yo se lo he dicho, hermano, si no es el pastor ni la pastora, es su autoridad que Dios le ha dado a través del Espíritu. Hermano, estas cosas hay que atravesarlas, pero le tengo una buena noticia: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en todas estas cosas, dice el Señor, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces todo comienza con el amor. Lo primero es la tribulación. Creo que vamos bien y terminamos. La tribulación, hermano, fíjese que no es fácil la tribulación. Y aquí hay 2 tribulaciones, la actual y la que viene. Hermano, y esto es un ensayo de lo que viene. Y si usted mira esto, hermano, este es el kinder de lo que viene. Esto que estamos viviendo, que empezamos a ver situaciones en los matrimonios, en los hijos. Hermano, ¿cómo es que un padre mata a sus hijos? ¿Cómo es que miraba o me contaba mi esposa? Ayer yo estaba como impresionado, ahí creo que ocurrió ahí en una ciudad del norte, que parece que el esposo mató a la esposa, agarró al niño que tenía creo que 5 o 6 años y lo tiró a la laguna y se lo comió un cocodrilo. Hermano, es espeluznante esto. Parece que le estoy contando una película de terror, es vida propia. ¿Cómo es que ahora no hay valores? Los hijos están en rebeldía, los matrimonios se están acabando, las familias se están destruyendo. Los movimientos que usted conoce nos están permeando con todo. En las escuelas hay un adoctrinamiento terrible. Entonces eso es kinder en relación a lo que viene. Si usted se fija, está todo alineado para una sola moneda, está todo alineado para una sola religión, está todo alineado, hay caos en el mundo, en lo económico, para generar pánico y hacer que haya un solo gobierno. Entonces todo lo que Mateo 24, ahorita venía haciendo memoria con mi esposa, y todo está cumplido.
pero falta que aparezca el anticristo, falta que comience la construcción del tercer templo. Hermano, estamos cerca a la venida del Señor, pero no descuidemos nuestra herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces los hijos nuestros son herencia de Dios. Hermano, imagínese llegar al cielo y qué lindo, fuimos arrebatados, y el Señor le pregunte a uno qué hizo con sus hijos. Hermano, no sé qué va a hacer el Señor, vamos a perder galardones o yo no sé qué va a pasar. Entonces mire, la tribulación, hermano, todo la vamos a pasar. No la tribulación que es la angustia de Jacob, los 7 años. No, yo estoy hablando de las cosas que nos atribulan. Hay personas atribuladas en este momento. Fíjese que esa palabra tribulación en el original quiere decir como opresión, como una opresión. Quiere decir estrechez, aflicción, angustia. Quiere decir persecución, fíjese. Esa palabra en el original, tribulación, significa como, tengo por aquí, como algo angosto, como atribulado, como angustiado. Entonces, veamos lo que dice, porque en esto, no olvide, yo le pongo las batallas que tenemos que librar como cristianos, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Pero yo le pido algo, levántese, levantémonos, tomemos autoridad y enfrentemos estas cosas, porque la vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver un milagro, hermano, en eso que lo está atribulando, familia, en eso que le está atribulando ahorita, veremos un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso el Señor quizás no ha obrado en su problema, en su tribulación, porque Él quiere que la gloria se la lleve Él. Es que vamos a ver, porque aquí dice, es un tesoro, fíjese. ¿Cuál es el tesoro? El poder de Dios operando en su problema. Y pastor, ¿por qué no lo he visto? Porque usted ha intentado resolver el problema con sus propias manos. Es que mire, ¿cómo funciona esto, pastor? Porque de eso quiero hablarle, de darle la salida, de cómo hacerlo. Porque en el nombre de Jesús, el Señor nos ha habilitado para eso. Mire, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tenemos, pastor? ¿Qué hago en una tribulación? Oremos, hermano. Vamos de rodillas y no nos levantemos hasta que el Espíritu no nos hable de cómo hacer o cómo solucionar el problema. Es que mire, no nos levantemos de ahí hasta que el Señor no nos hable. Si no nos habló en la mañana, Señor, aquí estoy, ponga alabanza, cante al Señor, adórele, postres, escuche su voz, escuche un mensaje, algo le va a hablar al Señor. Yo le estoy hablando en el nombre de Jesús, de parte del Señor en esta noche. Yo le he dicho, mire, cuando se vaya a postrar, no comience con la lista del mercado. Escuche la voz de Dios. No comience a hablar hasta que no perciba que el Señor ya está ahí. Que a veces nosotros llegamos atribulados con esas oraciones express. Aparte un tiempo para el Señor. El tiempo que estamos viviendo, iglesia, queremos ver el poder de Dios. Apartemos un tiempo para el Señor, pero un tiempo de calidad. Si nos toca madrugar, madruguemos. Ya dejemos de estar viendo esas series tan tarde, acostémonos temprano y digámosle, Señor, me voy a levantar a las 4, a las 5 de la mañana. Hermanos, no tenemos alternativa. Queremos ver el poder de Dios operar ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese? Mire, entonces, ¿cuál es ese o esa excelencia del poder de Dios operando en nosotros? El versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces, si la tribulación le produce angustia, si lo que lo tiene atribulado o atribulada, mi querida hermana, si lo que tiene atribulada la familia nos produce angustia, no estamos creyendo que tenemos el más grande viviendo en nosotros. No estamos creyendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No estamos creyendo que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le estoy dando la salida. Pastor, ¿y cómo funciona eso? Dios tiene una estrategia para cada uno de nosotros. La estrategia que me dio a mí no es la misma que le va a dar a usted. Quizás la suya va a ser mejor. Entonces, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Entonces, si usted está atribulado o está pasando una tribulación y está angustiado, no está confiando en Dios. Si usted está en apuros, como tenemos apuros, hermano,
Ojalá que su apuro sea por llegar a tiempo al trabajo. Que en el nombre de Jesús ese sea su apuro. Que su apuro sea por llegar rápido a casa y estar con la familia y poderse abrazar. Qué rico y qué lindo que así sea. Pero si estamos desesperados por algún apuro, hermano, hay gente peor. Ayer que andábamos con mi esposa ahí haciendo una diligencia, hermano, una hermana, 1 de la tarde a comer íbamos con ella. Hermano, es triste. Mire, su esposo, ella pues en el nombre de Jesús, no sé si estará conectada, pero se conecta siempre o me escribe por aparte: pastor, mire esto, porque estuvimos juntos allá en Honduras, en los ministerios de Benecer hace muchos años. Pero lo que le quiero comentar es que ella, de la noche a la mañana, hermano, su esposo se murió. Y a veces nosotros, nuestra tribulación es porque no tenemos comida, pero ya Dios va a proveer. Pero esa persona no tiene a su esposo. Tal vez otros perdieron a su esposa, tal vez otros perdieron a sus hijos. Que en el nombre de Jesús Dios nos guarde de eso y nos libre de eso. Pero lo que le quiero contar es que hay personas que están pasando situaciones más difíciles y nosotros estamos ahí desesperados porque no tenemos para ir a la playa. A alguien le estoy diciendo, ¿verdad? Hay gente desesperada y atribulada porque no consiguió dinero. Es más, le voy a decir a alguien, ojo, alguien va a ir a prestar dinero para irse al mar, no lo haga, el tiempo no está para eso. Alguien quiere ir a prestar dinero para irse de vacaciones, no es que no se lo merezca, pero no es el tiempo. No se vaya a endeudar por eso, se lo pido en el nombre de Jesús, se lo pido. Mejor comience a ahorrar desde ya y se vaya en diciembre de vacaciones, pero no lo haga ahorita. Entonces, el versículo 9 dice: perseguidos, mas no desamparados. Entonces, ¿usted está siendo perseguido en su trabajo, en el ministerio, aunque no lo crea, en la casa? Entonces, si está siendo perseguido o perseguida, no está desamparado, porque mayor, no está desamparada, hermana, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Derribados, pero no destruidos. Hay gente que está derribada. Hay gente que tal vez la situación lo ha derribado. Hay cosas que son difíciles y nos derriban, pero no estamos destruidos. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Entonces aquí está la clave. Por tanto, no desmayamos. Aquí está la clave, hermano. No desmayemos. Levantémonos, hagamos lo que tengamos que hacer en Dios, porque yo tengo que tener la convicción, y así es, de que Él va a hacer el milagro. Pero yo tengo que actuar en fe. Aquí está la clave. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Pastor, ¿y cómo lo hace? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Está triste? El Señor te dice: yo te voy a sacar de esta situación. ¿Necesita provisión? El Señor nos dice por su Espíritu: yo te voy a proveer. ¿Sabes qué, hijo, hija? No te preocupes, yo estoy contigo. Entonces, Dios permite tribulación para que crezcamos en el hombre interior, cogiendo más experiencia, siendo otras personas, porque tenemos que pasar la prueba, hermano. Pero tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y pasar la prueba, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy usted es más fuerte en su interior. ¿Por qué? Porque otra vez que vuelva, tal vez una prueba similar, tal vez no en usted, sino que en alguien que usted ya conoce, usted le va a decir: ¿sabes qué? A mí me pasó eso, yo lo hice de esta y esta manera. Porque el Señor nos quiere hacer fuertes. El interior se renueva día a día. Rara esta renovación. Pero qué lindo, porque veremos la gloria de Dios. Porque los tesoros que tenemos en vasos de barro es que la excelencia del poder milagroso es de Dios y no de nosotros. Entonces nos vamos a desgastar, hermano. En nuestro exterior, tal vez usted, hermana, hermano, ya está desgastado de la situación que lo tiene atribulado. Tal vez usted esta noche dijo: pastor, yo quiero tirar la toalla. No la tire. No tire la toalla, hermana, no tire la toalla, hermano. Familias, no tiren la toalla, no tiremos la toalla. A un pastor se lo estoy diciendo directo: no tire la toalla, pastor, no tire la toalla, no tire la toalla, no tire la toalla. Hay cosas que nos han desgastado en lo externo.
relaciones desgastadas, trabajos que nos han desgastado, empresas que nos han desgastado, situaciones en el ministerio que tal vez nos han desgastado. Pero hoy somos más fuertes en Dios, porque veremos su poder milagroso, veremos su milagro en nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en todo lo que estemos viviendo. Entonces, permanezcamos en Él. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, es momentánea la tribulación, hermano, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El peso de gloria es la manifestación del poder de Dios en el problema, en la enfermedad, en la necesidad. En todo lo que nos tiene atribulado, el peso de gloria es que Él lo va a resolver en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Qué me toca hacer a mí, pastor? Entre otras cosas, no mirando todas las cosas que se ven, sino las que no se ven. Raro esto, ¿eh? Pues las cosas que se ven, la tribulación, los problemas, las angustias y todo lo que se ve, son temporales, pero las que no se ven son eternas. El diablo fue diseñado para esta tierra, aunque está en el cielo, de momento, pero Dios nos hizo a nosotros con diseño celeste, diseño divino. Nosotros somos celestiales, y en esta tierra yo tengo un Dios que es mayor que cualquier situación, mayor que cualquier situación del mundo, mayor que cualquier tribulación. Y en esta tierra yo tengo un Dios que vive en mí, que me habilita para recibir todas las bendiciones que en Cristo tenemos. Pero ¿qué tengo que hacer yo, pastor? No mire las cosas que en este momento lo tienen atribulado. Sí, hay que verlas. ¿Qué hacemos? Nos sentamos, ok, ¿por qué nos pasó eso? Tomamos una mala decisión, perfecto, enmendemos, ok, arreglemos la casa, ordenemos nuestra vida, no sigamos haciendo las cosas de la misma manera. Tenemos que tener paz, tenemos que tener fe. No miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, vea su problema resuelto, actuemos en fe, creámosle a Dios, digámosle, Señor, sé que vas a hacer el milagro en mi vida, sé que te vas a glorificar, porque vamos a ver el eterno peso de gloria en la tribulación. Y no hablo de la tribulación de 7 años, que el Señor reprenda eso y no nos vayamos a quedar. Vamos a ver a Dios, hermano. Entonces, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya vimos la tribulación. En todas estas cosas, ¿cuál? La angustia. Fíjese que la angustia en el original es como estrechez de espacio. Yo he visto gente que tiene que hiperventilar porque la angustia les oprime el pecho o lo lleva a una ansiedad. Entonces tienen que hiperventilar porque les entra un ataque de pánico. La angustia produce pánico. ¿Y en quién confiamos? Acuérdese, el enemigo nos quiere separar del amor, pero nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada de estas cosas nos va a separar del amor de Cristo, porque dice la palabra, se lo he dicho, en el versículo 37 de Romanos 8, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces yo estoy viendo aún más que vencedor aquí y ahí a través de lo que usted nos está viendo. Yo veo a una familia más que vencedora, yo veo a una esposa, a una hermana más que vencedora en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo estoy viendo, porque lo veo por el Espíritu. Pero la angustia hay que pasarla. La angustia es como una estrechez, es como una calamidad. Entonces la calamidad nos trae angustia. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, mire, es que el Señor cómo opera, no veamos las cosas que se ven, porque estas son temporales. Veamos las cosas que no se ven, porque estas son eternas. Usted no percibe el Espíritu, pero lo siente. Usted no ve el Espíritu, pero lo siente. Usted no ve la gracia de Dios, pero la vive. Usted no ve el amor de Dios materializado, pero lo vive. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu angustia. Entonces el Señor en la tribulación va a manifestar su eterno peso de gloria, su poder manifiesto. En la angustia va a manifestar su gracia.
Tome nota, eso es, le estoy dando elementos espirituales que le van a servir. Entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia es su poder operando. Es la mano de Dios que está operando, es el dedo de Dios, que es su Espíritu Santo. Entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Es que mire, el pecado es un derecho que le damos al enemigo, pero la gracia es una puerta que el Señor nos da. Su problema es la oportunidad de Dios para que usted lo vea manifestarse con todo su poder. Entonces, en la tribulación vamos a ver el eterno peso de gloria ejercerse o ejercer el Señor en él. Pero en la angustia vamos a ver el poder de Dios perfeccionándose. Se lo digo de parte del Señor en el nombre de Jesús. 2 Corintios 10:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, entonces se da cuenta, no se aleje del amor de Dios. Porque el amor de Dios en mí me hace generar aún mayor amor hacia Él, porque veremos su gracia, veremos su poder, veremos el peso de gloria manifestarse en la tribulación, pero también vamos a poder ver el poder de Dios manifestarse en la angustia. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy en angustia, soy fuerte. Cuando estoy con problemas, soy fuerte. Por medio de aquel que me amó. Le estoy dando la salida a su situación. Y usted dirá, pastor, sí, pero eso no me da de comer. Sí, tranquilo, ya va a llegar la provisión. Es que así somos. Nosotros queremos que todo sea 1, 2, 3. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya cambió. No. Es que démosle oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Démosle oportunidad al Señor para que su gracia, su poder se manifieste en nuestra casa, en el trabajo, en todo lo que necesitemos. Lo tercero que yo encontré es la persecución. Mire, tal vez usted está siendo perseguido. Hay gente que tal vez es perseguida en el trabajo, hay gente que es perseguida en el vecindario, en los negocios, hay gente que es perseguida. Y fíjese que esa persecución, mire que aquí hay algo, aquí hay dos formas de perseguir cosas. Una es perseguir los propósitos que Dios me ha dado y otra es que nos persigan a nosotros. Ahora, ¿usted persigue o lo persiguen? Pastor, si usted viera, me salieron unos perros allá que me hicieron salir corriendo. Pero ¿usted persigue o lo persiguen? Segunda de Timoteo 3:10 dice, la versión Nueva Biblia al Día, pero tú conoces muy bien mis enseñanzas y sabes cómo me comporto. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Sabes cómo me comporto, sabes cuáles han sido siempre mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo y cuánto he sufrido por Él. Sabes del amor que te profeso y de mi paciencia, dice el apóstol Pablo. Veamos el versículo 11. También sabes cuántas persecuciones y sufrimiento he tenido que afrontar, especialmente en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero el Señor me ha librado de todo ello. Pero el Señor me ha librado de todo ello. Yo se lo digo de parte del Señor esta noche. ¿Está siendo perseguido o perseguida? El Señor la va a librar en el nombre de Jesús. Está siendo perseguido, hay una persecución legal, hay una persecución familiar, hay una persecución personal, hay una persecución en su trabajo laboral. El Señor le va a librar de todo ello. Entonces tome su causa y entréguesela al Señor. No tome venganza o revancha por su propia cuenta. Tome la causa y entréguesela al Señor. Porque mire lo que pasa los que seguimos al Señor. Quien quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús, sufrirá persecución. Entonces, hermano, vamos a ver el poder de Dios, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una cuarta que yo encontré es el hambre. Pastor, ¿ha sufrido hambre? Sí, le cuento que ahorita tengo hambre. Fíjese que hambre en el original es como escasez de alimento.
es como hambre, es como una necesidad, como algo que nos falta. Entonces aquí también hay dos tipos de hambre: el hambre que usted tiene por lograr los propósitos en Dios y aún en lo secular, pero también el hambre que llega por escasez. Mire, Dios utiliza personas y utiliza medios que a veces nosotros no lo vamos a entender. Perdón, hermano, ¿cómo es que Dios utilizó a una viuda que no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite? Prácticamente, por decir algo, si lo traemos a este tiempo, la viuda solo tenía 1 libra de harina y un poquito de aceite. Se iba a hacer una torta, comían y se morían, decía ella. Había hambre, había escasez, había incertidumbre. Pero Dios mandó, mire, Dios pudo haber mandado a Elías, al profeta Elías, a una casa de un millonario. ¿Sabe por qué lo mandó donde la viuda? Para enseñarle a la viuda que cuando nosotros le damos a Dios, va a haber multiplicación. Y yo sé que usted, los que estamos acá, y usted es alguien que le ha dado a Dios todo: su tiempo, su esfuerzo, sus capacidades, su servicio, su dinero. Y todo lo que usted tiene, su familia, su casa, todo se lo ha entregado a Dios. Entonces, Dios le mostró a la viuda que Él no se queda con nada. Mire, Dios no se queda con nada. Filipenses 4:19 me enseña a mí que dice: así que mi Dios les suplirá, dice otra versión, les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. De todas estas cosas, dice el Señor, en todas estas cosas, en la angustia, en el hambre, en la tribulación, en la persecución, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si hay hambre, si hay necesidad, dice: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Yo siento decirle algo: mire, es tiempo de que active su boca, es tiempo de que active su fe. Yo le he dicho, mire, que Dios me libre, yo no vengo aquí a pararme con positivismo, no, yo vengo aquí a pararme en fe y con autoridad para decirle a usted: es tiempo que active su boca, es tiempo que cambie su manera de hablar. No es normal estar en escasez toda la vida. Tenemos que hacer algo, hermanos, algo hay que hacer. No podemos estar toda la vida en la misma situación. Yo tengo un Dios que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros no vamos de aumento en aumento en todo, entonces hay algo en la casa, hay algo en nuestra vida que no está bien. Dios no nos escogió para pobreza. Dios nos escogió para bendición. Usted no es una familia, no es una persona, no es un hijo o hija de Dios que fue escogida para vivir toda la vida, en escasez. No, es todo lo contrario. Ahora, pastor, ¿hay tiempos difíciles? Sí, pero no es toda la vida. Tenemos que sortear y pasar estos tiempos difíciles, pero tenemos que hacer como la viuda y decir: Señor, yo sé que la harina y el aceite no va a escasear, en el nombre de Jesús, pero active su fe, comience a hablarle a las cosas que no son como que si fueran, pero hay que ordenar la casa, hay que batallar. Puede ser que en la casa en su casa se haya metido un espíritu de pobreza por cosas que hicimos. Revisemos. Desnudez es el otro. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese que desnudez habla obviamente de alguien que no tiene cobertura, que no tiene abrigo, que no tiene con qué cubrirse. Es alguien que dice que está despojado. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Miren, nosotros tenemos que tener cobertura. La cobertura que tenemos que tener, Dios nos la da a partir de Efesios, cuando dice que Dios estableció, que Cristo estableció 5 ministerios: el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es la mano de Dios operando. Nuestra cobertura es el Señor. Nuestra cobertura está en los cielos, pero también tenemos cobertura terrenal. Usted tiene que tener cobertura. Por ejemplo, en el hogar,
La cobertura son los padres. En el matrimonio la cobertura es su esposo. En el caso de las hermanas que están casadas, en el caso de las hermanas que viven, que ellas son cabeza de hogar, ellas son la cobertura de toda su familia. La cobertura es para reconocer autoridad, pero muchos a veces están desnudos. Miren, a veces hay problemas, porque fíjese que leyendo aquí que desnudez nos enseña que en el original una de las acepciones de desnudez es despojarse, es ser despojado. Hay personas, ojo con lo que le voy a decir, hay personas que han sido despojadas porque no reconocen autoridad. A nadie reconocen, hermano. Y si yo no reconozco autoridad en mi casa, por ejemplo, no voy a reconocer autoridad fuera de mi casa. Si yo no reconozco autoridad en el trabajo, por ejemplo, difícilmente voy a tener beneficios. Entonces le pido algo: no hable de sus jefes, no hable mal de ellos. No son perfectos, como usted y yo no somos perfectos. Le repito, usted y yo no somos perfectos. Miren, no hable de los ministros, no hable de los servidores, no hable de las iglesias, no hable de los músicos cristianos. No hablemos, pues, para incluirme ahí en el combo no hablemos de las autoridades. Bendigámoslas, si el Señor las puso, Él sabrá qué hacer. No hablemos de aquellos que nos cubren, porque dice que sobre toda gloria habrá un dosel. Miren, no hable, percibo algo, hay alguien que está en una oficina, que le acaban de poner un jefe nuevo, y es un muchacho, y él es más viejo, y habla de él porque dice: ¿cómo me va a enseñar este muchacho? Dios lo puso ahí. Entonces reconozcamos el principio de autoridad, porque es un principio vertical para que tengamos frutos en lo horizontal. Entonces, aquí dice: aquí vengo pronto. Entonces tenemos que tener vestiduras limpias. Hay personas que tienen problemas de desnudez porque no tienen la vestidura adecuada. Tenemos que tener la vestidura adecuada. Apocalipsis 3:18 dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico y que tengas ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergüenza. La desnudez trae vergüenza. Tal vez fuimos desnudados. Entonces, lo que yo le decía, confesemos delante de Dios para que no seamos desnudados. Porque dice: bienaventurado el que guarda y vela, y sobre todo guarda sus ropas. ¿Por qué? Porque en la venida de Cristo sus ropas van a estar limpias. Entonces, reconozcamos autoridad, limpiemos nuestras vestiduras, velemos y estemos viendo cómo están las vestiduras en nuestra casa. Porque fíjese que Apocalipsis 3:18, ahí le habla a la iglesia de la Odisea, y esa es la iglesia que se queda. ¿Y cuál es la iglesia que se queda? Aquella que se cree rico y no tiene nada. ¿Cuál es la iglesia que se queda? Aquella que tiene supuestamente ropas blancas y no las tiene. Para terminar ahí, porque ya me pasé 2 minutos, entonces en todas estas cosas somos más que vencedores. En el peligro. Dice que peligro es obviamente peligro. Pastor, estamos en peligro. Mire, todos nos exponemos de una u otra manera, pero el Señor es nuestro guardador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor me protege del peligro. ¿Quién podrá amedrentarme? Pero este es alguien, el salmista aquí, nos enseña que es alguien convencido de que Dios está con él. No veamos las cosas que vemos, veamos las cosas que no vemos. Entonces Dios está con nosotros. El Señor es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Dios nos va a salvar. Dios es nuestra luz, nos va a mostrar el camino. Dios nos va a defender de cualquier enemigo que se haya levantado, de cualquier persecución que en este momento tal vez seamos objeto. El versículo 2 dice: cuando los malvados se lanzan a destruirme, tropezarán y caerán en el nombre de Jesús, se lo digo. Cuando aquellos que se han levantado, si se ha levantado guerra, si se ha levantado tribulación, si se ha levantado alguna situación adversa contra la casa, contra la familia, contra usted, contra el ministerio, dice, se van a tropezar, Él los va a destruir y van a caer en el nombre de Jesús. En esta noche
Cae en el nombre de Jesús todo enemigo, todo gigante que se había levantado contra nosotros, contra nuestra economía, contra nuestra salud, contra nuestra casa, contra nuestra provisión, contra nuestro futuro, contra nuestra descendencia, contra nuestros hijos. Cuando los malvados que se han levantado se lancen a destruirnos, tropezarán y caerán. Entonces, por favor, cerremos las brechas que hay en la casa. Cerremos las brechas que hay en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la última dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le doy la última, espada. La espada es guerra, hermano. Y hay guerras que nos quieren apartar del Señor. La espada es como un puñal, es una guerra, fíjese. Es como una contienda, es una controversia, es conflicto. Entonces la espada tipifica un conflicto, una contienda, una batalla que pueda estarse dando en nuestra casa, en nuestra vida. Hebreos 4:12 dice. Entonces, mire, viene un tiempo, hermano. Yo tengo meses y tiempo de estarle recalcando esto. Tenemos que ser hacedores de la palabra. No nos queda de otra. Porque lo que nos va a salvar es la palabra. Es poner por obra la palabra, es nuestra garantía. La espada esta espada es la que Dios nos ha dado para que podamos enfrentar toda batalla. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Todo comienza con la batalla interna para luego pelear la batalla externa. Un corazón afectado, por ejemplo, si va a la batalla, lo van a derrotar. Un alma afectada, si va a la batalla, podrá llevar la espada más grande, pero va a ir en desventaja. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Termino acá. De todas estas cosas que vimos, de estas 7 cosas que las vamos a pasar, Romanos 8:37 dice, de todo eso, dice el Señor, de todo eso, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, iglesia, somos más que vencedores los que estamos acá, somos más que vencedores en Cristo, en el nombre de Jesús. Y mire qué hermoso el versículo 38, por si todavía dudaba. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el Señor, por lo cual estoy seguro, así tenemos que decir nosotros esta noche con convicción, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, nuestro Dios. Se lo vuelvo a repetir, ya para terminar. Por lo cual estoy seguro, yo espero que en el nombre de Jesús, que esa convicción y esa seguridad usted la obtenga esta noche, por si no la tenía. No estamos solos, iglesia. Algo va a hacer el Señor. Él va a manifestar su poder, Él va a manifestar su peso de gloria, Él va a manifestar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él va a manifestar a aquellos que nos persiguen, Él los va a hacer a un lado. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. ¿Se acuerda quienes nos quitaban allá, nos querían separar del Señor? Los principados y potestades, aquí está. El Señor las menciona y ratifica que Él está con nosotros. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. 10 cosas, es plenitud. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por este momento. Dios, gracias, de veras, gracias. Gracias, Señor. Porque sabemos que hay alguien que nos acusa, nos condena y nos quiere separar de tu amor. Pero vemos, Señor, que Romanos 8:35 nos aseveras que hay cosas que vamos a enfrentar, pero que nada nos va a separar de tu amor. Gracias, Señor, porque nos mostraste
que en el versículo 37 de Romanos 8, tú nos dices, Señor, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y en primera de Juan 4:4, Señor, nos enseñas que nosotros hemos vencido a todas estas cosas en Cristo, porque mayor es el que está en nosotros, es decir, Cristo, que el que está en el mundo, Señor. Señor, gracias, porque habrá tribulación, habrá angustia, habrá persecución, habrá hambre, Señor, habrá desnudez, habrá peligro, habrá espada, pero nosotros como iglesia, nosotros como familia, los que estamos acá y los que nos ven, Señor, somos más que vencedores, porque si tenemos que atravesar estas situaciones, Señor, lo vamos a atravesar de tu mano, y en ti somos más que vencedores, porque mayor eres tú, Señor, que el que está en el mundo, que estas 7 cosas y otras que por ahí están. Señor, sabemos de que en la tribulación nosotros vamos a ver ese eterno peso de gloria. Sabemos, Señor, que en la angustia nosotros vamos a ver tu poder perfeccionándose en lo que nos causa angustia, es decir, los milagros, los prodigios y las señales que vas a hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que en la persecución, Señor, tú vas a derribar todo gigante, y que en el nombre de Jesús, Señor, nos vas a librar de toda persecución. Tú lo dices, Señor, en 2 de Timoteo 3:11. Señor, sabemos que en el hambre mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y eso está en Filipenses 4:19, Señor. Sabemos que en la desnudez tú nos vas a cubrir, Señor, porque vamos a velar, vamos a guardar nuestras vestiduras. Sabemos, Señor, que en el peligro, que en todo peligro, tú eres nuestra luz y tú eres nuestra salvación. ¿De quién vamos a temer? Porque tú nos proteges, Señor. Sabemos que si hay espada, porque hay una batalla, primero, Señor, vamos a ver nuestro interior para poder luego, Señor, arreglar todo lo que tenemos en nuestro interior y poder ver nuestro exterior, Señor, y poder tener esa batalla que tenemos en ti. Señor, hemos traído tu palabra, te doy gracias, y en el nombre de Jesús te pido por los que estamos acá, por los que nos ven, Señor, para que puedas, Señor, poner esa plena convicción que de estos 2 versículos, Romanos 8:37 dice que en todas estas cosas, que en todas las cosas que estemos atravesando, nosotros en la casa, en la familia, en el matrimonio, en el ministerio, seamos más que vencedores. Usted esta noche es un más que vencedor. Familia, usted que nos ve y los que estamos acá somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y lo ratificó en la cruz. Ahí obtuvo la victoria sobre principados, sobre potestades, sobre angustia, sobre tribulación y sobre todas las cosas que nos están quitando la paz, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo decimos? Con toda la convicción, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted se sienta angustiado, llegue la tribulación, llegue cualquier cosa, dígale: Señor, mayor es el que está en nosotros. Háblele al problema, háblele a la necesidad y dígale: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te vas de esta casa, en el nombre de Jesús viene la provisión, viene la sanidad, viene la restitución, viene la edificación y viene todo aquello que en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Gracias, Cristo. Te pido que canceles todo contraataque del enemigo. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, que en el nombre de Jesús podamos ser esos más que vencedores que el Señor está esperando que nos manifestemos. La creación está esperando la manifestación de los más que vencedores, y esos somos nosotros. Dios no nos va a dejar. Tenemos la victoria en Cristo. Bendiciones.